Buscando información para poder explicar a nuestros alumnos la importancia y la complejidad de la catástrofe ambiental, encontramos un documento llamado Límites Planetarios, desarrollado en 2009 por el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo. En él se delinean 9 límites planetarios que de violarlos estaríamos jugando seriamente con la estabilidad de la vida en nuestro planeta. De estos 9 límites planetarios, hemos violado 4 ya. Estos 4 son cambio climático, cambio de uso de suelo, flujo bioquímico y estabilidad de la biodiversidad en nuestro planeta. Este último tema, la importancia de la biodiversidad, es un tema que para mí es muy importante y me llega personalmente. Cuando yo era niño, tuve una juventud complicada como muchos jóvenes en nuestro país. Sin embargo, afortunadamente, mi madre y mi familia me acercaron a la naturaleza a través de pequeñas caminatas y excursiones en los cerros que existían al lado de la colonia donde yo crecí. Estos momentos fueron algunos de los más bellos y plenos de mi existencia. Aún recuerdo claramente el caminar abajo de bosques de encinillo y escuchar el crujir de las hojas suavemente. O la primera vez que vi la danza sublime de un camarón hada dentro de una charca vernal, uno de los ecosistemas más amenazados dentro de nuestra riquísima provincia florística de las Californias. Sin embargo, esa naturaleza que yo tanto apreciaba estaba bajo asedio, bajo el asedio de una mancha urbana que tenía un crecimiento desmedido, que lo sigue teniendo y destruye todo a su paso. En una ocasión, caminando entre los cerros, me topé con maquinaria pesada y retroexcavadoras estacionadas, esperando destruir esos cerros. Yo sentía que me arrancaban las entrañas al ver esta maquinaria. Por tal motivo, decidí hacer un poquito de vandalismo. Era muy joven y obviamente mis intenciones fracasaron. A los años, ese espacio que yo tanto apreciaba desapareció por completo. Yo no entendía en esos momentos la destrucción y el peso histórico del momento. Tampoco entendía el peso y la inercia y la fuerza de destrucción que nuestra especie lleva desde el principio de nuestra evolución. Cuando yo era joven, tuve la oportunidad de leer un libro llamado Nuestra Tierra, Nosotros Mismos, de Ruth Kaplan. En él se delinean las diferentes aristas y complicaciones que hemos intervenido para desestabilizar nuestro planeta. Se sembró en mí una sombra profunda que acompaña nuestra vida moderna. Hace unos años, uno de mis hijos, acostumbrados a escuchar el tema ambiental, me hizo una pregunta desconcertante. ¿Por qué todos los animales que yo amo tanto se están extinguiendo? Yo me quedé boquiabierto y no supe bien qué contestarle. Hice una respiración profunda, di un trago amargo, le dije que había mucha gente haciendo todo lo posible por preservar la mayor cantidad de formas de vida en el planeta, pero que aún así perderíamos muchas. Yo sabía que todos los días estamos destruyendo poblaciones enteras de organismos y algunos recuentos mencionan que estamos destruyendo hasta 3 especies por hora. Esta destrucción no es algo intrínseco a nuestros estilos de vida moderna, de consumo hiperextractivo. Esto es algo que viene desde que salimos de África. Para los estudiosos del tiempo profundo, este momento que estamos viviendo se llama el Holoceno o el Antropoceno, que corresponde con la 6ª extinción masiva. Para la geología, ha habido 5 extinciones masivas previas a esta, todas ellas provocadas por vulcanismo u objetos extraterrestres, tales como asteroides o cometas. Solo la 6ª extinción masiva se menciona que es algo provocado por un organismo, Homo sapiens. Sin embargo, si hurgamos un poquito más en la historia natural de nuestro planeta, nos daremos cuenta que hubo un evento trascendental previo a estas 5, y es un evento llamado la Gran Oxidación, cuando pequeños organismos nuevos, pequeñas bacterias, comenzaron a producir una gran cantidad de oxígeno. Un oxígeno que en su momento era letal y tóxico para las otras formas de vida que eran anaeróbicas en ese momento. Es así como podemos darnos cuenta que nuestra especie no es el único organismo o grupo de organismos responsables de cambiar el paisaje de nuestro planeta. Sin duda ha habido grandes esfuerzos
para tratar de contrarrestar esto. Diferentes individuos y organizaciones civiles han hecho todo lo posible por tratar de minimizar los daños que estamos haciendo al planeta. Un gran ejemplo es cómo en los 80s se logró minimizar la producción de gases de clorofluorocarbono para poder proteger y salvaguardar la integridad de nuestra capa de ozono. Sin embargo, las emisiones de gases invernadero siguen en aumento y la destrucción de la biodiversidad de nuestro planeta no cesa. Esta idea que estamos en un callejón sin salida no es algo nuevo. En 1972, investigadores del Instituto de Tecnologías de Massachusetts publicó un documento llamado Límites al Crecimiento, en el cual describían que de continuar con los patrones de consumo y contaminación que estamos haciendo actualmente, tendríamos serios problemas sociales dentro de 100 años. Recientemente se hizo una revisión a este documento y el hallazgo fue que vamos más rápido de lo que se consideraba en el momento. Otros documentos importantes, como el trabajo de los colapsólogos franceses Servin y Gautier, el libro sobre Giro de Catón y el libro Colapso del polímata Jared Diamond, también nos hablan de temas similares. Recientemente, el académico inglés Jen Bendel publicó un documento llamado Adaptación Profunda, un mapa para navegar la tragedia climática. En él se delinea, en efecto, que las cosas no se ven nada bien en cuanto a indicadores ambientales. Este documento causó mucho revuelo, no solo por la visión catastrófica, sino por plantear un cambio de paradigma en cómo nos enfrentamos a los cambios que vienen. Y es que, como dijo la gran pequeña ambientalista Greta Thunberg, los cambios vienen, nos gusten o no. Este documento plantea 4 R's, que no son las 4 R's de la sostenibilidad: reusa, repara, rechaza, recicla. Nos hablan de 4 R's más profundas, que también plantean 4 preguntas, un tanto ambiguas, ya que realmente no sabemos cómo serían estos cambios, en qué momento sucederían y si no están sucediendo ya en algún lugar de este planeta. Estas 4 R's son resiliencia, en la cual nos pregunta, ¿qué es aquello que queremos realmente conservar y mantener? Para mí esta pregunta me dice que debemos de conservar el medio natural a toda costa, ya que de él venimos y a él nos debemos. La segunda R, la renunciación, nos pregunta qué es lo que debemos de dejar atrás para no hacer las cosas peores. Sin duda, algo que debemos de dejar atrás son estos patrones de consumo que solamente nos están ahorcando cada día más y más. La tercera R es la restauración. ¿Qué necesitamos recuperar para hacer frente a los cambios que se acercan? Algo que para mí sería muy importante en este tema es la reconstrucción del tejido social de nuestra sociedad. El poder trabajar de una manera en conjunto para poder enfrentar estos problemas. Y la última R, la reconciliación. ¿Con quién y con quiénes debemos de hacer las paces mientras despertamos a esta conciencia de nuestra mortalidad mutua? Más allá de olvidar rencores personales hacia individuos, creo que debemos de reconciliarnos con nosotros mismos y reconectar con nuestro yo cívico para poder participar activamente en sociedad y actuar sobre las problemáticas que vengan en el futuro. No quiero que me malentiendan. No quiero impulsarlos hacia el pesimismo o hacia la inactividad. Sé que si cobramos conciencia y accionamos en esa inspiración, podremos cambiar de ser un camión que va hacia un despeñadero a una nave que pueda planear de manera segura hacia la superficie, tratando de salvar la mayor cantidad de seres vivos posible. Sé que estamos en un momento oscuro en la historia de la humanidad, pero para terminar mi plática, parafraseando al doctor Martin Luther King en su último discurso, es solo en la profunda oscuridad de la noche que podemos apreciar la luz de las estrellas. Gracias.